Gracias, Diego. Sí, bueno, platicábamos, ¿no? Todo el proceso que llevó el poder decidir si abrir o no la parte de la congregación. Bueno, pues sabemos, decía mi esposa en estos días, y hemos estado viendo que hemos sido obedientes, pero pues ya cuando empiezas a ver que todo el mundo abre y que menos las congregaciones les dan permiso de abrir, pues como que ya hay algo raro ahí, ¿no? Como que hay algo extraño. Ayer inclusive ya el cine ya abrió, ya Cinépolis ya abrió, ya está Cinépolis abierto, y entonces las congregaciones, bueno, pues todavía no tienen permiso de abrir, ¿no? Entonces son cosas que también se manejan en una cuestión espiritual, son cosas que se están manejando. Orábamos ahorita antes de empezar con toda la cuestión de las alabanzas, damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, porque nos permite que estemos juntos, porque, bueno, pues no siempre se va a poder, no siempre ha sido así, como ya, bueno, lo pudimos constatar ahora en este tiempo que estuvimos apartados, que estuvimos alejados. Pero bueno, lo importante es de que Dios nos está dando la oportunidad de que nos volvamos a congregar, de que nos volvamos a reunir, y que con el propósito de que nos volvamos a reunir sea precisamente para que nuestras vidas cada vez más y más se perfilen a hacer lo que Él nos manda, que es precisamente buscar hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Sale? Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, y que, bueno, pues Él nos hable a nuestros corazones. Sí, es en Alefitaf, la página es Alefitaf, que es como viene como Alefitaf, Congregación Mesiánica, Aguascalientes, Irapuato, Aguascalientes, ahí está. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar aquí todos reunidos. Gracias, Señor, porque eres tú el que abres puertas, Padre Celestial. Sabemos que hay oposición, Señor, reconocemos y sabemos en nuestro espíritu que el enemigo no está contento, pero Padre Celestial, también sabemos en quién hemos creído, Padre Celestial, y la grandeza de nuestro Dios. Como alabábamos ahorita, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, Padre Celestial. Creemos, Padre, fielmente que estamos en este tiempo en el cual somos esta generación la que nos tocará verte regresar en poder y gloria, Padre Celestial, y te damos gracias por permitirnos vivir estos tiempos. Gracias te damos, Señor, te pedimos en todo momento que podamos ser llenos y capacitados por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, y que nos podamos mover, Padre Celestial, sin miedo, sin temor, sino que podamos, Padre Celestial, estar confiados en que tú, Padre bendito, tienes control de todas las cosas. Amado Abba, te pedimos que el día de hoy la palabra que se va a hablar sea una palabra que provenga desde lo profundo de tu corazón, que pueda tocar nuestras vidas, que pueda ministrarnos, pero que lo más importante pueda dar el fruto de vida eterna que esperas en todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Pedimos que tú prepares los corazones para que la palabra dé el fruto de vida eterna que esperas. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a Primera de Samuel, capítulo número 16. Primera de Samuel, capítulo número 16. Recuerden que la metodología que nosotros llevamos para estudiar lo que son las escrituras, por lo menos en Shabbat, estamos tratando de llevar lo que es la exposición de las escrituras de manera sistemática, en la cual vamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder tener el contexto completo de lo que habla la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros atendamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está aconteciendo el día de hoy, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, ya lo había profetizado la Escritura, ya lo había anunciado la palabra de Dios. Una de las normas o una de las, de repente a todos los jóvenes que se encuentran estudiando y que de repente les llegan y les dicen, ¿a poco que tú crees tú crees que alguien te creó, no? Eres creacionista, porque acuérdense que, bueno, pues, ahorita las universidades y las preparatorias tratan de infundirle mucho la parte de la evolución a los chavos, ¿no? Y entonces toda la evidencia, por eso se llama teoría, porque una teoría no se ha comprobado, una teoría no es comprobable. Para que sea ciencia tiene que ser repetida, se tiene que repetir, tienes que tener un proceso que te lleve al mismo resultado. La evolución hasta el día de hoy no se ha comprobado, es una teoría que se inventó precisamente, o que
postuló Darwin en su libro precisamente de la cría de las especies, ahorita se me fue el nombre bien, que hace la postulación en el cual, bueno, pues adquieren, todo eso es una artimaña que ha ocupado el enemigo para tratar de enseñar o mencionar que el ser humano es un animal, y que si tú eres un animal responde a través de los instintos, un animal responde a través de ¿qué? De sus impulsos. Entonces, si tú eres un animal y no te distingues de un cuadrúpedo, no te distingues de un reptil, no te distingues de un chango, de un mono, pues entonces, sí, el origen de las especies se llama. El libro lo postula en el origen de las especies. Si tú crees eso, entonces no hay bases morales para que tú establezcas tu comportamiento. ¿Quién te puede decir a ti qué es bueno y qué es malo? Al final de cuentas, los perros y los gatos y los changos actúan ¿por qué? Actúan por instinto. Y el instinto los lleva a que ellos, si les gusta algo, lo toman. Si les gusta la hembra, pues va el macho dominante y ya hace correr a los demás. Si quieres, todos los que defienden la parte de la evolución o que dicen que somos animales, bueno, pues vemos que los hijos se comen a la mamá alacrán, por eso los trae arriba, se los van comiendo, entonces también hay que practicar el canibalismo. Tantas cosas que el día de hoy se postulan y que se ponen tratando de llevar al ser humano a la parte de que es un animal que inclusive lo consideran como un animal racional. Sin embargo, bueno, no sé si los que alcanzaron a ver unos videos que les mandé el día de hoy, la Biblia sí establece que el hombre es creado en el mismo día que Dios creó a los animales, en este caso, y el ser humano es creado ¿en qué día? En el sexto día. La diferencia es que a pesar de que los animales y el ser humano son nefesh, ¿qué es un nefesh? Son cuerpos vivientes, son personas vivientes. La diferencia es que en nosotros Dios sopló en nosotros algo que se conoce en hebreo como el ruaj, y ruaj significa aliento de vida, que es el Espíritu de Dios. Entonces, eso nos hace una creación, nos mueve precisamente por eso Dios, todo en la Biblia se va a encargar de dar principios y parámetros, lo cual nos lleva claramente a distanciarnos de la creación animal. Sin embargo, fíjense bien, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, entonces el hombre, tristemente, cuando nosotros decidimos no hacer caso a Dios, terminamos comportándonos inclusive peor que los mismos animales. Terminamos corrompiéndonos y terminamos haciendo más daño de lo que hacen precisamente las demás especies animales. Entonces, bueno, pues es importante que nosotros lo podamos, nosotros lo podamos comprender y que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Estamos viendo entonces vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo número 16, Primera de Samuel, capítulo 16. Y estamos entonces estudiando toda la semana pasada, tuvimos oportunidad de publicar el estudio y de revisar precisamente en él la parte de ¿qué? La parte de cuando el rey Saúl, Yahweh lo había escogido como rey, como principalmente ¿qué? Como un castigo a la nación de Israel por haber desechado ¿a quién? Por haber desechado a Yahweh, por haber desechado a Dios. Recordemos que no estaba mal que el reino como tal, o que David pidiera, o que el pueblo pidiera un rey. Israel no estaba mal que el pueblo pidiera rey. De hecho, en Deuteronomio ya establecía Yahweh las bases para que el pueblo, cuando solicitara un rey, fuera un rey, inclusive tenía que cumplir con características que establecía la Torah, que era que el rey tenía que no tener muchas mujeres, no tenía que comprar caballos, y tenía que hacer él una copia de la Torah para él. ¿Cuál era el propósito de que él pudiera hacer una transcripción de la Torah? Para que él estuviera en pleno conocimiento de qué podía hacer y qué no podía hacer. Recordemos que la función en Israel, el papel en Israel el eje de gobierno que establece la Torah se basa en tres personajes.
El primero era un rey, que él se iba a encargar de establecer la parte de la justicia en cuanto a la sociedad y de gobierno de la nación. Sin embargo, un rey no puede o no podía tomar atributos que le correspondían, en este caso, por ejemplo, al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Un rey no podía quemar, no se podía meter, no podía quemar incienso, no podía presentar sacrificios, sino que todo esto tenía que ser llevado por ¿quién? Por los Cohen, en este caso por los sacerdotes. Ellos eran los encargados, los levitas, de llevar todas las leyes ceremoniales que Yahweh les había dado, que representaban ¿qué? La santidad de Dios. Recuerden que cuando estudiamos la Torah vamos a encontrar que hay leyes que tienen que ver, principalmente el libro de Levítico nos habla de esto, de cómo querías acercarte a Dios. Es bien interesante que Dios siempre siempre ha buscado que nosotros estemos en contacto con Él. Pero después de que nosotros, o que el ser humano viene la caída en el huerto del Edén, recordemos que por la santidad de Él, tenían la necesidad de que nosotros no podíamos acercarnos por nuestros medios. Porque al acercarnos nosotros por nuestros medios, recordemos que la misma santidad de Dios terminaría ¿por qué? Terminaría por destruirnos. Sin embargo, aquí es Dios en todo momento. Yahweh es el que establece desde el principio el camino, la forma en la cual nosotros nos vamos a acercar a Él. Y entonces, desde el principio, Él por eso establece todo el servicio sacrificial, para que a través de ese sacrificio y a través de eso nosotros pudiéramos tener acceso directo, ¿a quién? Directo al Padre. Y como consecuencia, la parte del perdón de nuestros pecados. ¿Vamos bien? Cuando el pueblo se desviaba y cuando se corrompía, por ejemplo, la voz de la conciencia, ¿quién era? La voz de la conciencia estaba establecida ¿sobre quién? Sobre el profeta. El profeta era el que se encargaba de ver cuando el pueblo se desviaba, iba el profeta y el profeta se encargaba una y otra vez de decirle al pueblo: regresen, tengan teshuva, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, Sin embargo, vamos a encontrar que en el diseño, a pesar de que Yahweh no junta todos los poderes en una persona, ¿por qué? Porque ningún ser humano, y esto es interesante que lo podamos ver, ningún ser humano puede llevar los tres atributos. No podía llevar los atributos de un rey, de ser un sacerdote y de ser un profeta. ¿Por qué? Porque el único que podía cumplir con esto iba a ser precisamente el Mashiach. En este caso, Yeshua, el que había de venir. Todos los demás no podían confluir o no podían llevar a cabo y no podían estarse metiendo a hacer las actividades uno de otro. ¿Sí queda claro? Bueno, recordemos que Saúl, la primera vez que es el primer rey de Israel, y recordemos que la primera vez que Saúl es desechado, ¿se acuerdan que qué es lo que quiere hacer él? Le dice Samuel: espera 7 días, y después, terminando el 7º día, vendré yo a ti y ofrecerás las ofrendas de paz y los holocaustos a Yahweh nuestro Dios. Vemos que se da en el contexto de una guerra, se da en el contexto en donde el pueblo se le está desertando, donde se están yendo, empiezan a ver que los enemigos crecen, que la opresión sobre ellos crece, y entonces Saúl, al ver que la gente se le empieza a ir, decide tomar los sacrificios y presentarlos delante del Eterno. ¿Y qué hace? Terminando de presentar, de hecho, vemos, no sé si recuerdan que la parte interesante del texto nos marcaba que no ofreció los sacrificios en el primer día, sino los ofreció prácticamente al final, al 7º día estaba al 7º día estaba ofreciendo ese sacrificio. Y entonces nos marcaba que aquí lo importante no es cuánto tiempo fuiste un buen creyente, sino lo importante es que termines tu carrera. La Biblia dice claramente que todos nosotros que decimos que somos, dice, todo el que es de Dios vence al mundo. Todo el que, por eso dice Yeshua, y el que persevera hasta el final, ese será ¿qué? Será salvo. ¿Qué quiere decir? ¿La salvación es por obras? No.
pero la evidencia de que tú eres salvo es que tú vas a permanecer en el camino que Dios ha trazado, y el camino que Dios ha trazado se llama su verdad. Y la palabra verdad en hebreo es emet, y significa que nos está estableciendo el camino que Dios ha trazado para que no nos salgamos de él ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que permanecer en él para que nosotros podamos estar confiados en él. ¿Vamos bien? Bueno, Saúl la riega, llega Samuel, lo regaña y le dice: ¿qué crees? Dios ha desechado el reino de ti porque has preferido obedecer a los hombres antes que a Yahweh. Vimos entonces que en el capítulo 15, Yahweh le da una segunda oportunidad a Saúl, y cuando Yahweh da una segunda oportunidad es o para que te arrepientas o para que se reafirme que de plano no ibas a hacer caso de lo que Dios ha establecido, de lo que Yahweh había establecido. ¿Queda claro? Entonces, es importante cuando nosotros entendemos este parámetro, cuando nosotros entendemos este concepto. Yahweh le había dicho a Saúl que terminara con Amalek. Yahweh le había ordenado que no dejara vivo, que no dejara nada. ¿Y qué vemos? ¿Qué hizo Saúl? Saúl decide, le hace caso al pueblo, mata a lo feo, mata a lo menos agradable delante de sus ojos, pero lo que le gustó, lo que verdaderamente le llamaba la atención, eso no lo mató. Eso inclusive, leímos el capítulo pasado, que inclusive con eso querían ofrecerle del anatema. ¿Qué es anatema? ¿Quién me dice? Es un pecado dentro del pueblo. Anatema significa algo que, ya me puedo parar porque como ya no es video del otro, sí, los veo mejor. No es de bendición. Anatema es algo que ha sido dedicado a otros dioses. Y entonces, tú no puedes agarrar algo dedicado a otros dioses y querérselo ofrecer a Yahweh. No funciona así. No puedes. O sea, tú no puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Por eso, una de las cosas en las cuales el día de hoy tenemos, en el cristianismo tradicional, tenemos de que todo el mundo dice, bueno, pues estamos adorando, van, y el día del Señor es el domingo, y dicen, es que Jesús resucitó el domingo. Sí, Jesús dice resucitó el domingo, pero eso ya hemos estudiado. Bueno, pues él resucita en la última parte de Shabbat, antes de caer domingo, pero bueno, eso ya es otro estudio. Sin embargo, vamos a ver que nunca Yahweh ha ocupado la parte de agarrar algo pagano y convertirlo en algo para el Eterno, para su servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos elegir el día que Él estableció como el día de Él. Por eso Él dice desde el principio de la creación que Él creó el séptimo día, lo creó, lo separó y lo santificó. ¿Qué leíamos ahorita antes en la parte de Éxodo? ¿Por qué nos juntamos? Porque es un pacto perpetuo. ¿Para quiénes? Para su pueblo. Para su pueblo. Es una señal que Dios le da a su pueblo. Ahora recordemos que cuando Él venga, toda la escritura nos habla de que Él no viene a reunir a la iglesia. No existe la iglesia fuera del pueblo de Israel. Él viene a reunir a su pueblo. Y si tú eres parte del pueblo, entonces tendrás que obedecer los mandamientos que Yahweh ha establecido. Así de sencillo. Decía un predicador esta semana, es bien sencillo entenderlo. ¿La promesa sobre quién va? Sobre Abraham, la simiente de Abraham. Ok, no sobre Agar, no sobre Ismael, va sobre Isaac. Va sobre la simiente, va sobre Isaac. Y de esa simiente tiene dos hijos. Isaac tiene dos hijos. Uno es Esaú y otro es Jacob. ¿Sobre quién va la promesa? ¿Sobre Esaú o sobre Jacob? Ok, Jacob le cambia el nombre. Y le cambia el nombre y se llama ¿cómo? Ok, si tú eres hijo de la promesa, eres identificado en Israel. No existe la identificación de pentecostal, presbiteriano, protestante, católico. ¿No? ¿Eres identificado en qué? La misma palabra desde el principio te está indicando que la línea sobre la cual Dios bendeciría la promesa era ¿sobre quién? Sobre Israel. ¿Vale? ¿Vamos bien?
Bueno, entonces, dame la siguiente. Una introducción muy larga, prometo apurarme. Problemas ahí con el Diego López. Bueno, lo desconectan y lo vuelves a... ¿Qué es importante? Vamos a ir leyendo, vamos leyendo los primeros versículos y lo checamos. Vamos a leer Samuel, capítulo número 16, versículos del 1 al 4. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Muy bien, muy bien. Omar, esa es la actitud. Adelante, adelante. Vamos a leerlo. Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás, Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me hundirás al que yo te dirigiré. Okay. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego le llegó a Belén los ancianos de... Hasta el 4, hasta los ancianos de la gracia. Gracias. Lo primero que nosotros debemos de ver, lo primero que marca el versículo, recordemos que Yahweh termina el capítulo número 15 diciéndole Yahweh a Samuel: ha sido desechado por completo. ¿Quién? Ha sido desechado por completo el rey Saúl. Y vamos a ver que Samuel, por lo que nos muestra la escritura, Samuel amaba a Saúl. Samuel le pesaba en su corazón que Saúl hubiera desobedecido a Yahweh. Y entonces aquí nos muestra algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos muestra la parte de que en el momento que nosotros, Yahweh nos marca temporadas en nuestras vidas. Y la temporada, cuando Yahweh ha decidido cerrar algo, nosotros no podemos quedarnos lamentando en la temporada que Dios acaba de cerrar. Cuando Yahweh le ha marcado a Israel, le acaba de decir, ¿sabes qué? Gracias. Le acaba de decir simple y sencillamente, se acabó el reinado de Saúl, Saúl no va a ser más rey. Entonces en ese momento, ¿qué va a hacer? Dice, ya no es tiempo de estarse lamentando por él. Ya no es tiempo de estar llorando algo que no puedes remediar. Ya Yahweh le había dado oportunidad a Saúl, no una, sino 2 veces. Y Saúl había decidido obedecer a Yahweh, obedecer al pueblo, obedecer a la gente. Y entonces Saúl tomó la decisión de obedecer a la gente. Esto mismo a nosotros nos pasa el día de hoy. Yahweh, la relación con Dios es una relación personal. Por eso cuando vienes con Yeshua, Yeshua te va a decir, cualquiera que ame a padre, a madre, a hijos, a hijas, a esposo, a esposa, antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque si tú amas a alguien más que a Dios, vas a terminar violando las leyes que Dios establece con tal de agradar a la persona que más amas. ¿Sí queda claro? Entonces, si mi hijo lo amo mucho y mi hijo no quiere venir a la congregación porque pues tiene unos 15 años, pues entonces ¿qué voy a hacer? Pues si verdaderamente amo más a Yahweh, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a la congregación. Pero si amo más a mi hijo, no pasa nada, lo llevo y pues, al fin que del próximo Shabbat se recupera. Déjenme decirles que cuando se da el rompimiento con Saúl, es la última vez en la vida que Samuel ve a Saúl vivo. Nunca más, después de ese rompimiento del capítulo número 15, nunca más se vuelve a presentar Samuel delante de Saúl. Entonces,
Un Shabbat nosotros tuvimos oportunidad de estar aquí reunidos y de repente pusieron pausa y durante casi 2 meses no nos pudimos reunir aunque quisiéramos. Tenemos que buscar, dice la Escritura, que nosotros debemos de buscar a Yahweh cuando, mientras Él puede ser hallado, no cuando tú lo quieras buscar. Lo debemos de buscar en el momento que Él está abriendo la puerta. En el momento que Él cierra la puerta, en ese momento ya no hay más posibilidad. Recuerden, ¿se acuerdan del arca? El arca estuvo abierta, el mensaje se predicó, pero llegó el momento en donde el juicio vino y ¿quién cerró el arca? Yahweh cerró el arca. Y entonces ahí sí la gente, cuando empezó a ver el diluvio caer, cuando empezó a ver que el juicio de Yahweh era verdadero, toda la gente estaba, Diosito, Diosito, abre. ¿Qué está pasando con la gente? Ahorita la gente le tiene un terror al coronavirus impresionante, ¿no? No, todos andan en la fiesta y todo eso, pero nada más empiecen a toser, nada más empiecen con que les digan que verdaderamente lo tienen, y van a ver cómo muchos se van a acordar de Dios en ese momento y van a decir, ahora sí, ¿por qué? Porque hay la posibilidad de que a la persona que le dé se muera. Hay la posibilidad de que a la persona que le dé se muera. Y entonces ahí sí todo el mundo va a estar, ahora sí, Diosito. Sí, ahora sí, Señor, ahora sí. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y no es así. A Yahweh se le busca en el momento que Él establece y en la forma que Él establece. Pero sí puede haber un arrepentimiento sincero. Sí. El mejor ejemplo es el ladrón de la cruz. Sí, claro. El ladrón de la cruz es un ejemplo claro que nos muestra que las personas, nos habla de que la salvación no es por medio de las obras, sino por gracia. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de bajar y de hacer obras. Sin embargo, es el único caso que vemos en las Escrituras en donde se da esta situación. Dice la Escritura que no nos engañemos. Yahweh sabe qué hay en el corazón de la persona. Y si tú, ¿qué pasó con Saúl? Si Saúl no buscó y no se arrepintió en el momento, la primera vez que Yahweh lo reprendió y le dijo, en la segunda vez lo único que pasó es que confirmó lo que había en el corazón de ¿qué? En el corazón de Saúl. Una situación difícil como esta, lo único que va a sacar en las personas es lo que verdaderamente hay en tu corazón y lo que verdaderamente hay en mi corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que correr y buscar, ¿sabes qué? Es impresionante que la humanidad no aprendió prácticamente nada de este encierro. Prácticamente estaban esperando regresar al día a día y a su vida cuando no entienden que Dios está llamando y que está llamando, ¿por qué? Porque el tiempo está acercando. Dame lo siguiente. Entonces, es un estudio, ¿te acuerdas? Donde Saúl era Saúl. Sí, o sea, hablábamos de que Saúl, bueno, por las obras, dice, es bien sencillo, por su fruto conoces el árbol. Yo a mí yo trato de llevar o la parte de las enseñanzas de nuestro Yeshua lo más sencillas posibles, en el aspecto de que el día de hoy hay muchas personas que se presentan como grandes maestros y entonces, o como grandes líderes, y dices tú, es que esa es, bien sencillo, por su fruto conoces el árbol. Si el fruto es bueno, si el árbol es bueno, el fruto debe ser bueno. Pero si el árbol es malo, el fruto va a ser malo. ¿Qué es lo que debe de producir? Bueno, en el caso de Saúl vemos claramente que el árbol era malo y que durante toda su vida, lo vamos a seguir examinando, lo vamos a seguir analizando más adelante, vamos a ver que durante toda su vida, aún antes de morir, Saúl se encarga de hacer ¿qué? Se encarga de hacer lo malo delante de los ojos de Yahweh. Entonces, un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces debemos de dejar de llorar lo que está en el pasado. Perdiste un trabajo, se quedó atrás. Oye que no sé, mil cosas que de repente, por eso se llama pasado. ¿Por qué? No hay nada que podamos hacer para cambiar. Sin embargo, podemos aprender de eso.
Podemos aprender de las experiencias del pasado para enfocarnos en el futuro, pero Yahweh no quiere que nosotros nos quedemos, cuando Él ha cerrado algo, te dice camina. Por eso el apóstol, el Rab Shaul, el apóstol Pablo le decía, me enfoco a lo que está adelante, procedo a la meta, porque si yo me enfoco en lo que está atrás, nunca voy a llegar. ¿Cuántos de ustedes han visto una carrera de 100 metros en donde el que gana vaya corriendo de espaldas o que vaya volteando para atrás? No se puede. Tenemos que enfocarnos en lo que la meta. Y la meta, dice la Escritura, que todos debemos de correr, no como si quisiéramos llegar, sino que Pablo nos insta a que corramos como si fuéramos a ganar la carrera. Y para eso nos requerimos que toda nuestra vida sea metida en el entrenamiento y el discernimiento de la palabra. Entonces, dame la siguiente, hijo, por favor. ¿Quién quiere leer, por favor? Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Asaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Yahweh está su ungido. Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Amén, amén. Es bien interesante que nosotros, bueno, en el versículo 3, ya, cuando Samuel está diciendo a Yahweh, espérame, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me va a matar. Y entonces Yahweh le da una instrucción a Samuel y dice, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a decir que vas a ofrecer un sacrificio. Hay algunas personas que dicen que entonces, de aquellos que les gusta ser detractores de la Torá, y dicen, ¿cómo es posible que aquí Dios le esté diciendo a Samuel que mienta? Si se dan cuenta, no le está diciendo que mienta. Le está diciendo, él va a ir a ofrecer un sacrificio, sí, pero no revela el verdadero motivo de su viaje. Y esto es un principio que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras. Muchas veces Yahweh nos manda a hacer algo, pero no te lo revela hasta que, no te revela el propósito hasta que te encuentras haciendo la voluntad del Eterno, la voluntad de Yahweh. Entonces, no le está diciendo en ningún momento que mienta, sino le está diciendo en todo momento que va a cumplir con el propósito. Y entonces, ya estando ahí, a la familia de Isaí en ese momento es cuando le va a revelar la parte del ungimiento como rey. Aquí es algo bien interesante. En la comisión que Yahweh está mandando, va por encima, si se dan cuenta, va en contra del gobierno que está en ese momento establecido. Todos buscarían como un golpe de estado, o se estaría gestando como un golpe de estado, de decir, ¿cómo estás ungiendo un rey mientras el rey está en función? ¿Cómo es posible? Pues bien sencillo. Recuerden que la máxima autoridad a la cual nosotros nos sometemos se llama Yahweh y se llama la palabra de Dios. Nosotros nos sometemos a una autoridad siempre y cuando la autoridad no violente la palabra de Dios. Aquí con Saúl, ¿qué había hecho Saúl? Ya había violentado la palabra de Dios. Entonces, tú te sujetas a tus padres, es un mandamiento con promesa. Yahweh te dice que te sujetes, porque si te sujetas, el primero que se ve beneficiado eres tú, porque es el primer mandamiento con promesa. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que seas de larga vida y para que te vaya bien. ¿No quieres que te vaya bien? Empieza a contestar a tus papás. Empieza a menospreciar a tu papá o a tu mamá. No te está diciendo la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos.
Si tus papá y tu mamá te compran todos los regalos que quieras, entonces sí, hónralos y diles, qué bonitos papás, Dios, ahora sí los obedezco. Te están diciendo hónralos, no importa si son buenos o son malos. La honra no es igual a obediencia, es importante que entendamos esto. Yo no voy a obedecer a mis padres cuando mis padres me dicen que haga algo que va en contra de la palabra de Dios. Si mi papá me dice que yo robe, yo no voy a obedecer eso. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Si mi papá me dice o si mi mamá me dice que yo mienta, yo no voy a obedecer eso. Porque está en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Si mi esposo me dice que haga algo indebido, no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Pues mi esposa en este caso. Porque se va en contra de la palabra de Dios. Si el gobierno nos dice que hagamos algo que va en contra de la Escritura, en ese momento no estamos obligados a ¿qué? A someternos al gobierno. ¿Queda claro? Siempre la máxima autoridad es la Biblia y es la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, vemos que llega uno y ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor candidato? Dame la siguiente. A ver, si esto fuera un concurso de a quién es el hombre más guapo, sale Eliab y dice, les puse una caricatura para no levantar sus casas, ese está guapo. Decía aún, les pongo, no ponemos ahí a Brad Pitt, ¿no? Puse una caricatura. Dices, no, ese es el que Dios me mandó. No, así lo quiero, Señor. Uno así, güero, alto, guapo, qué bárbaro, ¿no? Se ve que está lleno del Espíritu Santo. Qué bárbaro, Señor. Sí, yo quiero de eso, Señor. Amén, amén. No puedes imponer manos porque es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El hombre que se encarga de ver el físico. Los hombres, y aquí, ¿a quién le está diciendo? ¿A quién le está pasando esto? A Samuel, que es un hombre de Dios, que es un hombre que conoce la voluntad de Dios. Es un hombre que viene de ver las características que tiene Saúl, que son muy similares a las de Eliab, que es alto, que es fuerte, y dicen, este es, tiene que ser este. Y Yahweh lo frena, le dice, espérate, no mires, acuérdate que yo no veo lo que tú ves. No ves, no juzgues de acuerdo a lo que tienes delante de tus ojos, porque yo lo desecho. Dios se encarga de ver ¿qué? El corazón. Por eso vamos a encontrar que en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado vamos a encontrar que la Biblia nos dice que probemos los espíritus. ¿Cómo pruebas un espíritu? La parte de la fidelidad. Muchachitas, jóvenes, no porque esté muy guapa digas, esta es hasta panderista del Señor. No, ven cómo le danza al Señor. Tienes que probar los espíritus. Si tú ves que es una muchacha que le contesta a sus papás, que no honra a sus padres, que no es limpia, ¿qué estás viendo? Aguas. Porque eso no va a cambiar en el momento en que tú te cases. Mujer, si tú estás viendo desde el principio que no, que es mujeriego, parrandiero, jugador, cuando tú te cases, tú no lo vas a poder cambiar. Sí puede cambiar las personas, claro que sí, pero necesitan nacer de nuevo. Necesitan que Yeshua venga, quita el corazón de piedra y entonces ponga un corazón de carne en el cual mande que nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Entonces, ya les está diciendo, no, deséchalo. No está peleado, ojo. No quiere decir que todos los guapos ya, todos los altos, pues ya. No se está refiriendo a eso. Entonces, porque si no, yo por estaturas digan, no, Señor, no por lo grande, digo, Señor, no, espérate. Pero sí es importante que nosotros entendamos a qué se está refiriendo. El mundo te va a hablar esas características. El día de hoy, les vuelvo a repetir, hay un programa que les pongo a los hijos en Shabbat. Son caricaturas que son cristianas. Estamos en una que es vegetables.
Y entonces pasan un jitomatito que de repente se pone unos lentes y por ponerse los lentes dice, no, qué bárbaro, ya todo el mundo lo ve como el intelectual. Y le dice, no importa lo que tú digas, lo importante es que la gente vea, que te vean como inteligente. Tú diles, tú nada más preséntate a ellos como inteligente y la gente te va a seguir. Y tristemente es lo que el día de hoy está pasando. Y está pasando en todo. Yahweh nos manda que nosotros tenemos que pesar todo lo que se nos enseña desde los púlpitos, desde lo que vemos por internet, a través de la escritura. Nosotros no podemos, en el movimiento en general, todos los movimientos son infiltrados, y el día de hoy creemos que por una persona nos avienta 10 palabras en hebrañol y decimos, wow, ya es, o lo vemos acá con la mega barba y decimos, es que así es, espérate. Eso que está diciendo lo tengo que bajar aquí. Y para yo ver que eso que está diciendo no contradice, entonces tengo que conocer la palabra de Dios. Y si yo no conozco la palabra de Dios, entonces estoy poniendo mi fe en lo que dice un hombre y no la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? Entonces, yo lo desecho. ¿Qué es lo que estaba buscando Yahweh? Estaba buscando una característica que Saúl no tenía. ¿Cuál es la característica? Si yo les digo una característica de Yeshua, ¿quién me puede decir una característica de Yeshua? Que se les venga a la mente. ¿Cómo? Si les digo Yeshua, ¿en qué piensan? En amor. ¿Algún oficio que él haga? Que carpintero. Bueno, maestro. Dale, la siguiente. Profeta, sacerdote, ok. Él es el ¿qué? Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. ¿Qué características tiene un pastor? Un pastor cuida a sus ovejas. Un pastor cuida a su rebaño. ¿De quién la cuida? De los lobos. Que no vaya a haber lobos que se los vayan a querer comer. Un pastor, dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Sí? ¿Qué característica no tuvo Saúl? Saúl no veía por las ovejas. ¿Se acuerdan que inclusive manda que nadie coma hasta que no maten a todos los filisteos? Come su hijo Jonatán y le dice, te vas a morir, porque en el desierto te vas a morir. Saúl vivía para él. David iba a demostrar, iba a ser una sombra de lo que Yeshua iba a hacer. David iba a gobernar, ¿para quién? Para el pueblo. David iba a gobernar, David se iba a juntar con quién, con lo vil, con lo menospreciado. Vamos a verlo más adelante, que son los primeros seguidores de David. Son los que se encargan de qué, y él no los echa fuera, él los recibe, los guarda, los cuida. Dame la siguiente. Entonces, el 8, ¿quién lo lee? Adelante. Entonces llamó a Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a escogido Yahweh. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a ha elegido Yahweh. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Va a la siguiente. ¿Qué lo manda? Entonces lo manda a qué? Lo manda, ¿qué estaba haciendo David? David estaba apacentando a las ovejas, estaba cuidando a las ovejas, estaba teniendo cuidado de los asuntos de quién, de los asuntos de su padre. Estaban pendientes de quién eran las ovejas, no eran de David. ¿De quién eran las ovejas? De su papá, de Isaí. Y él estaba cuidando los asuntos de su padre. ¿Qué iba a hacer el Mashiach? Mashiach iba a venir a cuidar los asuntos de quién,
los asuntos de su padre. Dame la siguiente, por favor. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, ya ven, no está peleado lo galán, era rubio, ¿qué? Lo hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, tranquilo Diego, tranquilo, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Qué es lo importante? ¿Qué mejor cosa, qué mejor regalo iba a tener David a partir de ese momento? Que dicen que el espíritu de Yahweh, el espíritu del Señor no se apartó delante de él. Lo que nosotros el día de hoy más debemos de anhelar y debemos de buscar precisamente es el espíritu, que la presencia del Señor esté en nosotros. ¿Cómo te das cuenta que una persona ha experimentado? ¿Quién me dice cómo se dan cuenta que una persona ha experimentado el Espíritu de Dios? Frutos. Sí, por el fruto. El fruto es una característica clara. ¿De qué? De que la persona ha vivido en el Espíritu, de que la persona anhela estar. Una característica es que también cuando habla tú... la palabra de que embellece nuestro rostro, ¿no? Embellece nuestro No que nos haga guapos, sino que yo creo que se refiere a que hay luz en nuestra... Así es. Irradia la luz que Él pone, ¿no? O sea, no brilla, acuérdense que no brillamos por luz propia, sino brillamos por la luz que Él ha depositado en nosotros. ¿Saben? Sí. También es cuando les da autoridad y poder, ¿no? Que somos testigos. Sí, se me da autoridad y poder, pero principalmente lo podemos ver, ¿sabes en qué se te das cuenta de que tienes una relación con nuestro Padre Celestial? En el tiempo que pasas con Él. En el tiempo, cuando va el novio a ver a la novia, el novio se arregla, se emperifolla y va y dice, quiero ver a la amada, y se puede pasar con la amada horas echando reja, y ay, sí, no, que te sí, y haciendo planes y hablando de la vida, terminan de verse, se van a su casa, llegan a su casa, y bueno, en mi época todavía no era de WhatsApp, ¿no? Ahorita creo que nada más se ponen WhatsApp y caritas, sí. Pero en mi época era todavía el llegaba, me acuerdo, la acababa de ver, acababa de estar con mi gorda toda la tarde, y entonces llegaba a la casa y le hablaba y le decía, ya llegué. Y ya me decía ya, ¿y cómo estás? No, bien, ¿y tú? También. Bueno, te mando un beso, yo 2. Bueno, yo 1 más que tú. No, bueno, yo 1000. No, okay. Y luego decíamos, bueno, ya, cuelga tú. No, tú primero. Bueno, vamos a colgar, los 2, a la de 3. 1, 2. ¿Por qué no colgaste? Bueno, así, de ese estilo era. Así era. ¿Pero por qué? Porque anhelas estar con la amada. Anhelas estar con el amado. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que no tienes una relación? Cuando no anhelas, cuando no lo conoces, cuando no anhelas su presencia, cuando no anhelas el buscarlo. Cuando vamos a leer la Biblia. Vamos a leerla. Ahí está Netflix. Es que está la serie. Bueno, ¿qué vamos a leer? Busca el más chiquito. Ay, mamá. O ay, gorda, está la serie. Vamos a leer 3 versículos ya. Sí, ya. Damos gracias, Señor. Bendito sea. Amén. ¿Eso es amor? No. Eso no es amor. Y te puedo decir que si eso pasa, lo más seguro es que no lo más seguro, no eres salvo. Porque dice la Escritura que nosotros somos perfeccionados en el amor del Padre y que Él ha puesto de su amor en nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscarlo a Él. Y ¿sabes qué, Señor? Ese es el nuevo pacto, el Brit Hadashah, es que Él iba a ser
una circuncisión de corazón, iba a poner sus leyes para que nosotros nos gozáramos en hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Queda claro? ¿Daban así? Entonces vemos la figura de David siendo ungido por un cuerno. Un cuerno representaba, ¿se acuerdan cómo ungieron a Saúl? Sí. ¿Con qué lo ungieron? Con una redoma. Una redoma es una ollita, es un frasquito, es un cantarito de aceite, lo están ungiendo. En la Biblia, los reyes eran ungidos, los reyes, los sacerdotes, eran ungidos con cuernos. ¿Y por qué los cuernos? Porque los cuernos representaban autoridad y poder. Por eso van a ver en la Escritura que cuando ven las bestias del Apocalipsis y los cuernos, se están refiriendo a ¿qué? Se están refiriendo a autoridad y poder, autoridad delegado del alto. Entonces, aquí, el que Samuel esté ungiendo el aceite que representa la presencia de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y que lo esté ungiendo con un cuerno, literalmente está representando el poder de Dios, le está dando su presencia y su poder. ¿Sí queda claro? ¿Por qué se representa por medio del cuerno? Porque los cuernos, bueno, pues en la parte de los cuernos en el altar, bueno, ahí sería meternos al tabernáculo, pero los cuernos siempre representaban la parte del poder, digo, esto lo puedes ver tanto en Apocalipsis, vas a encontrar las diferentes figuras, que siempre el cuerno representaba reino, autoridad o rango en este caso. Entonces, cuando se agarraba el cuerno, de hecho por eso el toquido del shofar es a través de ¿qué? Es de un cuerno, y esos toquidos ¿qué representan? ¿Representan qué? Representan poder. Cada toquido tenía una señal, una alarma, una alerta para que nosotros estuviéramos al pendiente. Entonces, representa el poder de y la redoma simple y sencillamente no representa el poder de Yahweh, pero sí representa que Yahweh estaba capacitando a Saúl para que fuera rey. Ahora bien, es importante entender esto, ¿por qué? Porque Saúl, recuerden que llega a ser rey, ya lo estudiamos, es una figura del antimesías, es una figura del antimashiach, porque él va a llegar a gobernarse ¿a quién? A gobernarse a sí mismo. Se presenta como empieza bien, empieza hablando, tratando de hacer cosas buenas, pero se empieza ¿qué? Se desvía y al final termina por mostrarse lo que verdaderamente hay en su corazón. Y vamos a ver cómo, todo lo que vamos a estar viendo en la vida de uno y de otro, nos va a ir revelando cada vez más, pues todo lo que hacía Saúl. Y claramente cuando tú examinas la vida de Saúl completa, te puedes dar cuenta que nunca nació de nuevo, ¿no? Que nunca no tenía verdaderamente un corazón para el Eterno. ¿Sabe? La siguiente, ya casi terminamos. Dice, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Ojo con esto, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl. Un dato que es interesante aquí, un espacio no está vacío. O estás lleno del Señor o estás lleno de demonios. No hay de otra. No hay de otra. O estás lleno del Señor o estás lleno de la influencia demoníaca en tu vida. No hay de dos sopas. No hay de tres sopas, hay de dos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Se acuerdan de Yeshua cuando habla de la casa que limpian? Que dice cuando hablan de que un espíritu es echado fuera y entonces ese espíritu se va y va vagando en el desierto y dice, voy a volver a mi casa. A ver, se regresa el espíritu de donde salió y dice que encuentra la casa. ¿Cómo la encuentra? La encuentra vacía. Y entonces va por 7 peores y regresa. Y dice que la condición de ese hombre fue peor que la condición original. ¿Qué quiere decir esto? Saúl en ese momento, aquí, es otra, contestándote Omar, aquí claramente Yahweh te está marcando que en el momento que se aparta el espíritu de Yahweh, no queda otra, y ahorita lo vamos a ver, más que el espíritu del enemigo. Y por eso David cuando peca,
cuando comete la parte del adulterio y la parte del asesinato, cuando él se arrepiente, el clamor de David era: no apartes de mí tu espíritu. Porque en el momento que Yahweh se aparta de nosotros, ya no Está hay. desocupado para que llegue otro loco. Ya no hay, no lo va a ocupar otro, claramente lo va a ocupar otro. Dice entonces, un espíritu malo, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Los demonios no se manejan solos. Aún el diablo tiene que pedir autoridad. Eso que les han puesto en las películas de que el diablo y las luchas, de que el bien y el mal, y que muchos llegaron a ver la película del Exorcista y veían que no, que era una lucha, que no podían. No es cierto. El enemigo se cuadra. Yeshua por eso no tenía ni que gritar, ni que nada más lo veían y se alebrestaban todos y terminaban. ¿Por qué? Porque reconocían la autoridad del que estaba ahí enfrente. ¿Se queda claro? No existe esa lucha, no existe la lucha entre el bien y el mal como fuerzas iguales. Eso es mentira. Por eso dice la Escritura que si el Espíritu de Dios está en ti, vas a vencer. Si no está, entonces vas a ser de los que eras simpatizante. Y el tiempo y la prueba va a mostrar si éramos o no éramos. Porque la prueba lo único que hace es sacar lo que había en el corazón. ¿Sí queda claro? Si eres, obedece sus mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, vienes a Shabbat. Si me amas, guardas las fiestas. Si me amas, ¿cuál es el mandamiento más difícil de todos de guardar en la Torah? Amarás a tu prójimo. El amor, ¿por qué? Porque el amor a Yahweh, con muchas personas podemos decir, yo amo a Yahweh, qué bárbaro, no, yo con Yahweh, pero me paso hablando mal de mi prójimo, y me paso criticando a mi prójimo, y me paso diciendo, no, hombre, ese es bien, no, hombre, ese es un hipócrita, no, y el amor, el mandamiento más difícil es amarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos llenos de defectos. Y Yahweh nos mandó y dice, ¿sabes qué? A pesar de tus defectos, yo te mando a que ¿qué? A que se amen. ¿Sí queda claro? Sí. Oye, pero es que es bien difícil amar a Omar. Ámalo. Vamos a Jesse ahí va a sacar el honoris causa. No es cierto, estamos jugando. ¿Qué hacemos? Es bien difícil amarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a convivir y en la convivencia yo tengo 1000 defectos que ustedes empiecen a convivir conmigo, pregúntenle a mi esposa y saben que no les van a mis hijos, saben que no les van a gustar, ¿no? Entonces el mandamiento más difícil que Yahweh nos da ahí es donde se refleja. ¿Sabes qué? Voy a reflejarlo a través de qué? Voy a amar a Él, pero se va a reflejar a través de la acción de amar a quién? De amar a mi prójimo como quién? Como a mí mismo. Entonces esto es importante. Si los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Yahweh te atormenta, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. José Ricardo, por favor, distraigas y lleva la siguiente. No es Lentium, no la presiones, trabaja su tiempo. Bueno, ahorita en lo que cambia, es importante que nosotros podamos ver, por ejemplo, en Segunda de Crónicas hay un relato, ahorita si no cambia, hay un relato en Segunda de Crónicas, capítulo 18, me parece, en donde el rey
el rey Agar, no, Acab, perdón, está yendo a la guerra, está viendo a ver si va a ir a la guerra, si no va a ir a la guerra, y entonces llega el profeta y le dice, voy a profetizar. Todos los profetas le han dicho que vaya y que no va a pasar nada, que él va a salir victorioso. Y entonces está bien interesante porque en el pasaje van a encontrar una escena en donde está Yahweh sentado, o que ponen como que Yahweh está sentado, y entonces dice, como ya le habían dado y le habían dicho una y otra vez a este rey que cambiara, que se arrepintiera, que cambiara, y no quiso hacer caso, sino al contrario perseguía a los profetas de Yahweh. Yahweh dice, permite que se levante un espíritu de engaño y vaya y engaña a los profetas de él, le profeticen mentiras sobre él, para que venga la destrucción sobre ese rey. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, del 9 al 12, vayan rápido por favor ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. ¿Quién quiere leer? Adelante. Del 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está hablando del antimesías, está hablando del antimesías que va a venir. Otra vez desde el inicio. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Me sigo? Así es, hasta ahí. ¿Qué es lo importante del tema? Bueno, dice escogidos para la salvación. No, eso no. Gracias. Lo que está mandando es simple y sencillamente es algo que va a pasar, o que desde siempre ha pasado y ha acontecido. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos no hacer caso a la Escritura, cuando nosotros una y otra vez decidimos no quiero hacerte caso, no te voy a hacer caso, entonces lo que viene como consecuencia es, no quieres obedecerme, entonces Dios permite que se levante un poder engañoso. ¿Por qué un poder engañoso? Para que la persona crea a la mentira y entonces se vaya y se pierda más. Y entonces por eso vas a ver a personas que el día de hoy te dicen, es que la morenita me hace milagros. Está bien. Oye, pero es que la Santa Muerte hace milagros. Sí, está bien. Lo que va a ocupar el antimesías, lo que va a ocupar el anticristo, el inicuo, ¿qué es? Es precisamente un poder en donde la gente va verdaderamente a hacer señales sobrenaturales, sí las va a hacer, pero la consecuencia de que nosotros sepamos que ese hombre viene de parte del Mesías o no, es a través de sus acciones y a través de lo que habla. Si sus acciones, por muchos milagros que haga, si sus acciones y sus palabras te llevan a que tú rompas los mandamientos, entonces en ese momento ese hombre es considerado como un falso Mesías. Por eso Yeshua, ojo, no puede ser considerado para todos nuestros hermanos que están en el cristianismo y que dicen que Yeshua vino a quitar la Torá, o que ya cumplió la Torá. Si ustedes lo entienden eso, decía un predicador, y me gustó mucho el ejemplo, es bien sencillo ver si Yeshua quitó los mandamientos. Si tú oyes como creyente que Yeshua quitó los mandamientos, es que antes la barra, ¿dónde estaba? Estaba aquí, y cuando Yeshua dice que ya no los tienes que cumplir, ahora ¿dónde está la barra? Está acá abajo, ¿no? Dice, ya bajó las exigencias, ya está aquí, entonces ya todo el mundo puede pasar. Sin embargo, cuando Él viene, Él verdaderamente baja la barra. No. ¿O qué dice? Dice, oíste que fue dicho que si tú ves una mujer
Y dice, si cometes adulterio, si te acuestas con una mujer que no sea tu esposa, cometes adulterio. Dice, pero yo te digo que si tú ves una mujer y la deseas en tu corazón, ¿ya qué? ¿Bajó o subió la vara? Si tú dices, le dices, ¿sabes qué? Oíste que la parte del que miente, el que asesina, no cometerás, no matarás. Pero yo de cierto te digo que si tú le dices a tu hermano, fatuo, tonto, torpe, ¿ya qué? Ya cometiste asesinato, ya mataste. ¿Él hizo qué? ¿Él bajó o él subió? Subió el estándar. Entonces, para todos aquellos, siempre que les digan eso, para todos aquellos, a ver, entonces, sí, y por eso hay más de 2.000 millones de personas que el día de hoy profesan ser cristianos. El día de hoy la puerta está bien grandota, porque todo el mundo puede entrar, porque están siguiendo a un Mesías, a un Yeshua que no es el de las Escrituras. Y cuando Yeshua estaba diciendo que vendrían muchos en mi nombre, se estaba refiriendo a que muchas personas iban a presentar a un Mesías falso, un Mesías que no iba a estar conforme a las Escrituras, sino un Mesías que se iba a enfocar en el amor, en el abrazo, becho y apapacho, en la prosperidad, cuando Yeshua lo que te estaba diciendo es, la barra está casi luz. Y la única forma de que podamos cumplir esto de acá es cambiando y teniendo sus mandamientos, haciendo el nuevo nacimiento, que Él haga esa cirugía de corazón, que saque el corazón de piedra y ponga el corazón de carne. ¿Para qué? Para que nosotros queramos obedecer sus mandamientos. El enemigo, bueno, no quiere que proyectemos, está bien, no importa, vamos a seguir leyendo, ya vamos a acabar. Entonces regresamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, ¿qué nos marca entonces claramente? Nos marca que Saúl ya, el espíritu de Yahweh ya se había apartado completamente. Sin embargo, a pesar de eso, ¿cómo vimos? David ya había sido ungido como rey. Eso es bien interesante, ¿eh? Ya había sido ungido él, pero iba a servir, iba a tocar el arpa al rey actual. ¿Por qué no David llegó? ¿Cuál ven ustedes que es la actitud de David? Él va y David va y se presenta adelante, y esa actitud la tiene durante toda su vida. Él ya siendo ungido como rey. No van a ver a David llegando con Saúl y toca. ¿Qué toca? Si yo soy ya me ungieron, yo soy más rey que tú. La característica de David era el ser humilde. La característica era el servicio. ¿Qué característica iba a tener Yeshua? Humilde y servicio. Y entonces él reconocía la autoridad y él entendía que el ser ungido, tú puedes ser llamado para un propósito. Podemos ser llamados para un propósito, pero no quiere decir que el propósito o que la coronación sea inmediata. El día de hoy vivimos en una generación en donde todo lo queremos rápido. Vivimos en una generación en donde los chavos ya meten las palomitas microondas, que la comida rápida en el Burger King, que quieres algo, pídelo en Uber Eats, que en la televisión le platicábamos que nuestra generación nos tocaba ver la tele, prendíamos la tele y veías lo que había en la tele. Y si te esperabas, si querías ver una serie, te tenías que esperar toda una semana para que en la serie del martes llegaras y pudieras estar viendo y ¡ay, se quedó bien buena! Y bueno, el día de hoy los chavos ya no solamente tienen la televisión, sino ya ellos ven en la tele lo que quieren ver. Y no solamente sino la ven el tiempo que quieren y ellos son los que tienen el control. Y eso es lo que les he enseñado y eso es lo que están enseñando a la generación de ahorita. Por eso los chavos el día de hoy creen que los papás los tienen que servir.
Porque los, ¿sabes qué? Están acostumbrados a que pido, me traen, prendo, se pone, hago, se muevo, todo se hace porque yo estoy en control. Y con el Señor llega y te dice el Señor, no tienes control de nada. Y mientras más te opongas, más te voy a enseñar que no tienes control de nada. Lo único que ha enseñado esta situación es que no tenemos control de nada. ¿Han escuchado cuántas veces sale el gatelazo a decir, Gatel, le dicen gatelazo, ustedes saben por qué le dicen gatelazo? Sale y dicen, en la próxima semana va a venir el pico, y la próxima semana va a venir el pico, y la próxima semana. Realmente no saben. Realmente no saben. Entonces, ¿qué está pasando? No puedes tener control en algo que se mueve y que Dios permite que se mueva para que te muestre tus limitaciones y mis limitaciones. Ahora en este tiempo, para muchos jóvenes, oye, ¿cómo que no puedo ir al cine? ¿Cómo que no puedo salir? ¿Cómo que no puedo ir acá? Esto que estamos empezando a vivir, todo lo que se está dando en Estados Unidos, que es principio de lo que la Biblia establece en cuanto a la caída de Estados Unidos, el levantamiento de los reyes del oriente y el levantamiento de los reyes del norte, que tiene que ver con la última forma de gobierno mundial, todo eso que viene ya en la escritura que estaba marcado, ya nos avisa. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo y que nos demos cuenta de que estamos viviendo en una generación que es amadora de sí misma. Una generación que ama más los deleites antes que a Dios. Una generación que busca yo, donde dice que en si amas más las cosas del mundo, no eres merecedor del reino. de hecho, en 1 Juan habla de que si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Si tú amas el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Es un tiempo en donde Yahweh nos está llamando a que nos enfoquemos en las cosas que son verdaderamente eternas. Que es Él, tu familia y tus hijos. Que podamos estar enfocándonos en Él. En las cosas que Él le agrada, que nosotros podamos, no dejes de estudiar, tienes que estudiar, pero entender precisamente, dice la Escritura, que tengamos conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los días son malos, porque el tiempo se está acabando. Vamos a terminar, entonces aquí, ya se despertó el chavo, dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, y enviando en el versículo 19 del 16, dice, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba? A pesar de que ya había sido ungido rey, estaba con las ovejas. No es de que ya lo ungieron como rey y tampoco, papá, ya no te voy a servir, pon a mis hermanos a que me laven la ropa, que me laven mis chones, a que me laven mis calcetines, porque ya soy yo el nuevo rey. Él seguía haciendo lo que era fiel a lo que Yahweh le había mandado hacer, que era servir a su papá. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y enviando David a Saúl, estuvo delante de él. Esto es un principio de Proverbios bien interesante y que viene en la película de la Reina Esther. No sé cuántos lo han visto. Que cuando viene, por ejemplo, en la película de la Reina Esther, le envía, está el rey Asuero está escogiendo mujeres, y entonces ¿quién va a sustituir a Vashti? Y entonces llegan muchas y se visten con alhajas de oro y se presentan delante del rey así, toman del tesoro real y se presentan todas emperifolladas y así. Y entonces cuando le toca una, inclusive en la película nos da risa, porque una está tan llena de oro que no se puede subir al caballo, ¿no? Y los mismos hombres no la pueden subir parece así, brillaba, pero por todo el oro que traía encima. Pero cuando llega Esther, o en este caso Hadassah, llega y se presenta y le dice, ¿por qué vienes a verme así vestida? ¿Qué no sabes que estás delante de un rey? ¿Qué no hay? ¿Qué no merezco más que tú que vengas así vestida delante de mí? Y entonces ella se quita un collar, que la parte de la película, y le dice, es que en mi cultura, en mi pueblo, nos han enseñado que cuando tú vas delante del rey,
no vas a pedir, sino vas a dar. Y le dice, te estoy entregando lo más preciado para mí. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque, ¿qué está haciendo aquí Isaí? Oye, está yendo delante del rey. Oye, David, ahorita que estás delante del rey, pues pídele que nos bajen la cuota del agua, pídele que nos condonen acá la luz, pídele que no nos cobren impuestos. ¿Qué hace? Él va y delante del rey, ¿él qué hace? Está llevando, está entregando, está llevando presentes. El día de hoy, este principio es cierto, inclusive hasta cómo nos presentamos con el Señor. Porque el día de hoy normalmente nos presentamos ¿para qué? Para pedir. Señor, necesito que me des, necesito. Pero el principio aquí era que, Señor, yo vengo a darte gracias. Yo vengo a adorarte por todas las bendiciones con las cuales ya me has dado. Todo lo que el día de hoy tenemos se llama gracia. No merecíamos nada. Si el día de hoy te levantaste, si el día de hoy estás aquí es porque Él lo permitió. Si el día de hoy cuentas con salud, es porque Él lo permite. Si el día de hoy estamos juntos, es porque Él lo permite. Y entonces, ¿qué es? La condición es, ¿qué le voy a dar a mi Padre? Por eso es importante, yo siempre he hablado que la alabanza no es un tiempo no es el previo antes de la película. Digo, yo sé que en la actualidad se considera como que los previos, no, todavía faltan 15 minutos de anuncios, ¿no? No, ahorita entramos a la película. No, las alabanzas es el tiempo en donde tú, ¿qué? Donde tú vienes a dar a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno, ¿sale? Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué quiere decir? Que aún, fíjense qué triste es vivir de que ese espíritu, que es difícil ha de haber sido para Saúl el reconocer que ese espíritu que antes estaba en él y que le traía shalom, que le permitía estar completo. ¿Cuántos vieron el significado de shalom? Cuando digan shalom, nadie vio los videos, pues ya no les voy a mandar. Allá nos mandan los videos para que ustedes vean. Porque cada vez que decimos shalom, ¿qué significa shalom? Ok, paz. Paz es un significado. Paz es la traducción más simple de shalom. ¿Qué significa shalom? Bienestar, tranquilidad. Está hablando de que por ejemplo, que te vaya bien. Ok, pero ponía un ejemplo que me gustó mucho, es cuando una barda está siendo construida, se dice que la barda está en shalom cuando la barda es terminada. ¿Qué quiere decir? Cuando la barda está completa, cuando la barda tiene en su estado perfecto, está completa, es de una pieza. Lo que significa la parte de shalom es eso, que le estás hablando y le estás diciendo a la persona que le estás diciendo shalom, que Yahweh te dé y te complete en este día, en que estés completo en tu salud, que estés completo en tu economía, que estés completo en tu felicidad, que estés completo en tu paz, que estés completo en tu gozo, que estés... Entonces, cuando tú estás diciéndole shalom a alguien, es que seas completo. Entonces, cuando dices tú Shabbat, por ejemplo, hoy que decimos Shabbat Shalom, Shabbat significa que te está hablando de que tu reposo, tu descanso sea completo
en todas las áreas. Que no te tengas que estar preocupando de tu salud. Que no te tengas que estar preocupando de tu economía. Que no te tengas que estar preocupando de qué vas a comer. Que no te debes de estar preocupando del día de mañana. Porque hoy estás y hoy Dios te ha puesto en este día. Si te ha permitido llegar un Shabbat, ¿es para qué? Para que reposes. Y tu reposo sea una persona, fíjense bien, no porque no trabajes físicamente, no necesariamente estás descansando. ¿Sí saben? Hay personas que no están trabajando físicamente, pero todo el tiempo están pensando en las tarjetas. ¿Qué voy a hacer en las tarjetas? Y ay no, que el niño no se lavó las manos, y que tengo que ir a pagar el agua, y que esa persona está reposando. Yahweh nos está diciendo que Shabbat es un tiempo ¿para qué? Para que tu reposo sea completo. Para que tu mente se olvide. Ya habrá otros días para pensar en eso. Shabbat es un día para que ¿qué? Para que pienses en él. Reposes en él. Y cuando tú descansas en él, entonces ves la parte de la fidelidad que Yahweh tiene para con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Que Yahweh nos permita ser como David y que bueno, Él bendiga nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por la palabra que tú nos das el día de hoy. Gracias te damos por el cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el shalom que nos permites tener el día de hoy. Gracias, amado Abba, porque podemos entender las características tan grandes que tenías, Señor, y que buscabas en David, tu siervo. Un hombre conforme a tu corazón. Un hombre que buscara, Señor, apacentar tus ovejas. Un hombre, Padre Celestial, que buscara estar atendiendo los asuntos de su Padre antes de los suyos propios. Amado Padre, te pedimos que el día de hoy, Señor, puedas poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que como dice el mismo Rey David, Padre Celestial, crees en nosotros un corazón que ame tu verdad, un corazón que se goce en estar en tu presencia, un corazón que se goce en buscarte y que anhele pasar tiempo contigo. Gracias te damos, Padre bendito, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has sostenido en el hueco de tu mano y porque el día de hoy podemos decir que tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, ha sido para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que no nos permitas endurecernos como el rey Saúl. Padre Celestial, no apartes de nosotros tu Ruaj, tu Santo Espíritu, sino que, como dice la palabra, seamos sellados con él, Padre Celestial. Y eso son las arras, Padre bendito, y la garantía de las cosas que están por venir para nosotros como tu pueblo. Padre bendito, permítenos ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Y permite, Padre Celestial, que todo mundo pueda ver que tú habitas y que tu Espíritu mora en nuestros corazones. No por lo que hablemos solamente, Señor, sino también por lo que hagamos. Que podamos mostrar al mundo, Señor, que hay vida en nuestras vidas por medio de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Don Yeshua. Amén.